atrás les contábamos el testimonio de la señora Marta Báez, una mujer que fue diagnosticada con cáncer y que asegura haberse curado de esta enfermedad consumiendo o bebiendo infusiones de una planta llamada aranto. Consultamos con especialistas en medicina natural acerca de las propiedades de esta planta y si bien aseguran que no está científicamente comprobado ni avalado, son varios los testimonios que hablan de sus efectos anticancerígenos. El calanchoe daigremontiana, más conocido como aranto o aguluga, es una planta que crece en zonas secas o desérticas como en México, donde se le atribuye una variedad de propiedades medicinales. Si bien su popularidad reciente se debe a testimonios como apoyo a tratamientos contra el cáncer, también se le puede dar otros usos. Es cicatrizante en uso externo, para cualquier tipo de herida se puede usar en uso externo en forma de crema o inclusive natural, y también se está utilizando en uso interno, ¿verdad?, para combatir ciertos tipos de cánceres. Es lo que en México, justamente yo recorrí toda la península de Yucatán, estuve hablando con varios médicos en toda esa zona, y ellos me aseguraban que sí, que es una planta que ayuda en muchas enfermedades, ¿verdad? Inclusive es antivírica, antifúngica, antibacteriana. El consumo de esta planta puede ser variado, pero el médico recomienda no someterla a altas temperaturas para que no pierda sus propiedades. Como es una hoja suculenta que tiene gel, así como el aloe, entonces tomarlo en forma de jugo o aplicarse directamente las hojas sobre cualquier herida, ¿verdad? O se puede tomar licuado, se puede hacer, no calentar. El naturalista también asegura que existe en nuestro país otras especies de plantas a las cuales también se atribuye la capacidad de reducir o eliminar bacterias, virus y hongos. Utilizar nuestro lapacho colorado, utilizar el aloe vera, que también tiene ya propiedades científicas reconocidas a nivel mundial, ¿verdad?, también como un anticancerígeno poderoso. Y también siempre, todos los anticancerígenos, como la graviola que nosotros tenemos, o Annona muricata, tenemos también las plantas, son antibacteriana, antivírica y antifúngica. El doctor Candia también asegura que cualquier tratamiento alternativo debe ser acompañado por una buena alimentación y la supervisión necesaria a través de consultas médicas convencionales.